Hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos a Campus Gracia Urbana. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que me han estado escribiendo bastantes hermanos, incluso hemos estado conversando de una postura que es ahora muy popular entre los muchos evangélicos, pero que ha sido defendida a capa y espada por hermanos sinceros, por hermanos piadosos, pero que lamentablemente han usado la Biblia fuera de contexto. Es una doctrina que ha sido inventada hace poco menos de 100 años, que ni siquiera en la historia de la iglesia existía tal como ahora se conoce, y se llama la pérdida de salvación, es decir, que la salvación se pierde. Esta doctrina ha sido defendida por muchos hermanos con argumentos como los que, por ejemplo, un hermano me contó que la salvación es como si fuera un regalo que te dan un regalo, por ejemplo, te regalan esta Biblia y es por gracia, no te la mereces, te la regalan, sí, pero luego tú la dejas por ahí y se te pierde, por un descuido se te pierde. Eso no está en la Biblia. Pero ese es el argumento que él usa, usan argumentos de ese tipo y luego, como veremos a continuación, utilizan hasta versículos. Pero lo que sí tenemos que decir es que ¿acaso no todos nosotros hemos conocido, tal vez, preguntémonos, ¿no? Personas que han dicho ser cristianos, que han estado en la iglesia, que profesaron una fe en Cristo, que han sido hasta pastores y oraban y parecían cristianos genuinos, pero luego sucedió algo y poco a poco se fueron apartando de la fe hasta que hoy día no quieren saber nada ni siquiera de la iglesia, incluso algunos ni de Cristo y ni de Dios. ¿Acaso estos hechos no probarían que la teoría de la salvación se pierde es cierta? ¿Debemos nosotros dejarnos convencer por ese tipo de evidencias superficiales o debemos ir a la palabra de Dios? Escoge. ¿Vamos a las evidencias superficiales o a las escrituras? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, vamos a ver algunas cosas. Dentro de la iglesia hay gente que profesa la fe. Hay gente que puede estar en el pacto con Dios, se ha bautizado. Y es cierto que estas personas que profesan la fe y están en un pacto con Dios pueden echarse para atrás. Eso se llama apostasía. Apostasía no es solamente predicar herejías. O sea, echarte para atrás del cristianismo bíblico ortodoxo, sano, bíblico e histórico. No. También es cierto de que te puedes ir al mundo, como se dice acá. O como decimos acá en esta iglesia, tronar. Pero eso de echarse para atrás, creo que todos los cristianos lo han experimentado en algún grado. A veces a todos los cristianos nos parece que no estamos tan cerca de Dios como deberíamos. Nos hemos enfriado alguna vez espiritualmente, en mayor o menor grado. Y algunos profesantes de la fe hasta hacen cosas bastante malas, tienen caídas bastante fuertes. Difícilmente un santurrón que se cree mejor que los demás diría, ese no es cristiano porque hizo esto, ¿no? Hay cristianos que cometen, o gente que dice ser cristiana, que cometen pecados muy fuertes. Hay muchos Pedros que niegan a Cristo, ¿te das cuenta? Pero la doctrina de la seguridad de salvación no quiere decir que los cristianos sean impecables. La doctrina de que la salvación no se pierde también no tiene nada que ver con que un cristiano haga lo que le da la gana. Nadie que enseña eso, nadie que en la historia de la iglesia ha asegurado que los salvos no se van a perder, los nacidos de nuevo no van a retroceder, ha dicho en su vida de que tú puedes hacer lo que te da la gana. Eso es un invento de muchas personas para tratar de argumentar basados en ese invento. O sea, es un argumento falaz. También hay que ser claros en que la Biblia no promete que el cristiano va a tener una vida perfecta y ascendente. A menudo va a haber pisos resbaladizos, digamos, ¿no? A menudo vamos a resbalar. Pero al final el cristiano logrará llegar a la cima. Entonces la vida del cristiano es como una línea que descubre la economía de un país, ¿no? Durante un periodo, pongamos, de 100 años, ¿no? Es una estadística. Es como la iglesia va así. Si tú ves la historia de la iglesia, vamos en conquista, retroceso, conquista, pero finalmente conquistaremos la tierra. Como diría el gran predicador Charles Spurgeon, al que va a bordo del barco, quizá las olas lo derriben, ¿no? En cubierta una y otra vez, pero nunca lo arrastran hasta el mar. Estás en cubierta, estás en la barca es Cristo, como decía el gran predicador David Wilkerson. Así que muchos de los que dicen ser cristianos pueden alejarse, pero no significa que realmente hayan nacido de nuevo. Tú puedes hacer una profesión de fe, puedes bautizarte,
hasta te pueden ordenar pastor, o puedes autoproclamarte pastor, como muchos, a causa de miles de divisiones. Pero eso no significa que hayas nacido de nuevo. Eso lo tienes que examinar tú mismo, no nosotros, no te vamos a juzgar. Entonces, tenemos que entender que no todos los que dicen Señor, Señor, como vemos en Mateo 7, son realmente nacidos de nuevo. No todos los que dicen Señor, Señor, incluso digan hacer milagros, son realmente cristianos o realmente han sido conocidos por Dios. Algunos tienen el aspecto de piedad, como dice 2 Timoteo capítulo 3, ¿no? Pero niegan el poder de Dios. Algunos como Judas incluso predican el Evangelio y Dios permite que se realicen milagros a través de sus oraciones. Sin embargo, están perdidos, ya que Dios bendice a otras personas a través de Balaam o de Judas, ¿no? Entonces, otros parecen ángeles de luz, o sea, parecen comunicadores de Dios, mensajeros realmente iluminados por Dios, pero en realidad están endemoniados, como vemos en 2 Corintios capítulo 11, falsos profetas, falsos maestros, obreros fraudulentos que toman el nombre del Señor. Y no hablo solamente de un obrero fraudulento del contexto actual del siglo XXI, de esos que te roban tu dinero, sino que es un fraude su vida, es un fraude su corazón. No han nacido de nuevo realmente. Entonces, por eso ese día dirán, Señor, Señor, predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les contestará en Mateo 7, 22, 23, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Interesante, ¿verdad? Entonces, estos casos, en lugar de probar que el cristiano pierde la salvación, ¿no? Nos ponen aviso en cuanto realmente debemos meditar si realmente hemos sido nacidos de nuevo y si realmente somos cristianos. No sea que no perdamos nada, sino que nunca hayamos sido hijos de Dios, nacidos de nuevo, adoptados para salvación, justificados por la fe. Se puede aplicar un poco a lo que decía la nación de Israel en Romanos capítulo 9, ¿no? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora podemos decir tal vez algo así. No todos los que están dentro del pacto son salvos. Como en el Antiguo Testamento, todos estaban en pacto, se circuncidaban, no todos eran salvos. No todos los que están en la iglesia visible pertenecen a la iglesia invisible. La iglesia visible es la iglesia tal como nosotros la vemos, todos los hermanos, todas las denominaciones de toda la historia. Pero la iglesia invisible es la iglesia tal como la ve Dios, no como la vemos nosotros. Él ve quienes realmente han nacido de nuevo, de los que están dentro del pacto. Entonces, medita eso. No podemos caer en un pensamiento falaz y decir, entonces ustedes creen que la salvación no se pierde porque creen que uno puede hacer lo que le da la gana y podemos tener una vida licenciosa. No, para nada, para nada. Porque la palabra de Dios nos dice que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. La ley nos condenaba. No podíamos ser salvos. Ahora amamos la ley, como el salmista, porque estamos bajo la gracia, obedecemos por amor. Tenemos mentalidad de hijo, no mentalidad de esclavo. Hemos nacido de nuevo. Una de las bases más profundas de la seguridad de la salvación de una persona es justamente eso, el amor sin condiciones de Dios. La perseverancia de los santos significa que nosotros vamos a seguir en la fe. Y esta fe se compone de ser arrepentido por el pecado constantemente. Pero de todas maneras quiero ver los versículos que toman estos hermanos. Y voy a tocar versículos que me enseñaron a mí mismo en una iglesia donde yo nací de nuevo y que son los mismos que me han pasado algunos hermanos por inbox cuando conversamos de este tema, hermanos muy amables, conversamos con ellos de este tema de una manera muy amable. Pero ellos tienen su argumento y dicen, a ver, pastor, esto es lo que yo creo, ¿no? Luego me han pasado videos de un hermanito, Jazaciel Rodríguez, que usa unos textos, la verdad, bastante sacados de contexto, y hoy día los voy a examinar. Me han pasado predicas del siervo Gille Ávila. Lamentablemente, recuerden que él era un gran evangelista, pero no era muy profundo en su estudio de la teología. Así que tenía muchas descontextualizaciones de textos, demasiadas. Pero, señor Luther, la cosa es que sus argumentos son inválidos por cuanto la Biblia no dice lo que él dice que dice. Tanto el hermano Jazaciel, que me pasaron esos videos, o el siervo Gille Ávila, también que me pasaron esos videos, también me pasaron videos de un pastor que recuerdo que cayó horrible, pero bueno, eso no es el problema acá, sino sus argumentos. Jimmy Swaggart, pero también dice cosas que no tienen nada que ver. Generalmente son argumentos muy
O sea, dicen un texto y luego gritan, y aleluya y tanta cosa, y no demostraron nada, o sea, no trazaron el texto. No han demostrado que realmente la Biblia diga eso. O simplemente dicen, ya ves, como dice la Biblia, y toman un texto. Pero ¿será como dice la Biblia? Por eso vamos a ver los textos. Antes de empezar el tema, vamos a ver los textos que usan los hermanos que creen que la salvación se pierde y realmente para que reconsideremos si realmente se pierde. Si los textos que voy a leer no demuestran que la salvación se pierde, reconsidera estudiar la Biblia por completo, no sea que estés engañado. Bueno, vamos a Filipenses capítulo 2, verso 12. Bien conocido texto. Te lo digo desde la perspectiva de un hombre que cuando nació de nuevo le enseñaron eso. Yo creí durante algunos años que la salvación se perdía, así que no te estoy hablando desde la postura de alguien que nunca supo esto. Yo también creí esto y creía la interpretación de los versículos tal como las enseñan muchos hermanos piadosos, como este hermano Hazaciel o el siervo Gillávila y muchos pastores seguro que me están viendo. Yo también creía esto antes, hasta que estudié la Biblia en su contexto y comparé mi teología con la historia de la iglesia y ni siquiera coincidía con aquellos que son proponentes de la responsabilidad humana por encima de la soberanía de Dios, porque hay dos posturas en la historia. Bueno, más últimamente en los últimos 500 años, que son el calvinismo, o los calvinistas que les dicen que son los reformados, que creen que la soberanía de Dios está por encima de la responsabilidad humana, y los arminianos, que ponen la responsabilidad humana un poco, no digo por encima, pero sí la resaltan más que la soberanía de Dios. Pero ninguno de estos dos nunca nadie ha creído que la salvación se pierde. Calvinistas siempre han creído que el que persevera hasta el fin será salvo porque simplemente el mismo Señor es el que se va a encargar de preservarnos, porque Él nos ha predestinado antes de la fundación del mundo. Y los arminianos han creído de que el que persevera hasta el fin será salvo porque se va a esforzar en no caer de la fe. Pero, por ejemplo, si tú hace 100 años te ibas a tu pastor y le decías que habías caído, no te decía que tenías que salir a un altar a recuperar tu salvación, porque la habías perdido. Simplemente te decía que ores y te arrepientas, porque ellos no creían que se perdía la salvación en el sentido actual de que creen que tú te puedes regenerar. Es decir, que para los hermanos que creen que la salvación se pierde, piensan de que tú fuiste regenerado, hecho una nueva criatura, y tú mismo te vuelves a volver vieja. Eso no está en las Escrituras, ¿no? Que la sangre de Cristo propició eficazmente la ira de Dios sobre ti, pero luego tu pecado es más grande que la sangre de Cristo y otra vez te vuelves a poner encima. Ahora, ellos no lo predican así, pero eso es lo que están diciendo. A menos que nunca hayan estudiado la doctrina de la expiación, nunca hayan estudiado la justificación por la fe, y a esto le sumamos que ellos creen de que con estas obras pueden mantener su salvación. Y este es un error que tenían en el primer siglo los judaizantes, que creían que podían salvarse por obras, que no es lo que creen nuestros hermanos arminianos, y menos los hermanos actuales que creen que la salvación se pierde. Llamémosle semipelagianos, otro día hablaremos más de estos términos, pero los hermanos que creen actualmente que la salvación se pierde se llaman semipelagianos. Esa es una etiqueta que ni siquiera tal vez muchos saben. Pero hay que entenderlo de esta manera. Ellos creen igual que los judaizantes del siglo I. No creen que la salvación se gana por obras, pero sí creen que la salvación se mantiene con obras. Creen que es por gracia, como les dije, me regalan esta Biblia, pero luego ya tengo que cuidarla, porque si la pierdo, estoy frito. Como lo dice el hermano Hazaciel, vi el video donde él habla como si fuera la base para salvarnos tus obras. Siervo Gigi Ávila también, el pastor Swagart también. Ellos creen que la base para salvarte son tus obras. No están confiando en la obra conclusa de Cristo, sino en cómo estoy, en qué hago, en cómo yo me aferro, y en eso están confiando. Entonces, ¿en qué está puesta tu fe? ¿En Cristo o en ti? Medítalo, medítalo. Bueno, vamos a Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice, mira, dice, hablando en el contexto de la consolación y la exaltación de Cristo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La evidencia de que Dios te ha salvado es que Él es el que está poniendo en ti el querer y el hacer. A ti no te nacía. Nosotros le amamos, como dice de Juan capítulo 4, porque Él nos amó primero. Entonces, algunos hermanos tocan este texto y dicen, ya ves,
tienes que cuidar tu salvación con temor y con temblor. En ningún momento acá dice que la cuides. El texto original dice lo mismo, ocúpate. O sea, trabaja en lo que ya tienes. Tú ya eres salvo. Amigo filipense macedonio, dice Pablo, griego, ocúpate en lo que ya tienes, con temor y con temblor. Teme a Dios. Realmente evidencia, porque si realmente eres salvo, verás que Dios es el que ha puesto en ti ese querer y este hacer. O sea, este amar a Dios, este amar su ley, este amar su voluntad y hacer su voluntad. Entonces, en ningún momento el texto, si ves los versículos anteriores y los versículos después, para nada están diciendo de que tú tengas que cuidar tu salvación para una posible regeneración. Cuídala con temor porque si no te vas a desregenerar. En ningún momento dice eso. Si no, de nueva criatura vas a pasar a vieja. De nuevo nacimiento vas a morir de nuevo. Para nada está diciendo eso. Ese texto no muestra en nada que la salvación se pierde. No tiene nada que ver con la salvación. Se pierde. Busca todos los comentarios serios y académicos que quieras. Busca en internet. Henderson, Kistemaker, Bob Hartley, un montón de comentarios. Búscalos. Y no vas a encontrar nada de esto. La salvación no se pierde. Y el argumento de que con este texto la salvación se pierde no es bíblico. Estás haciéndole decir a Dios algo que no dijo. Cuídate de no usar las escrituras para decir algo que no dijo. Cuando vayas a la Biblia, lee y extrae, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios y tu concepto de la palabra de Dios y no le metas tú tu concepto a la palabra. ¿Entiendes? Extráelo, no lo metas. Si no le estás haciendo decir a Dios algo que no dijo. Pero vamos a otro texto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, verso 27. Mira lo que dice la palabra del Señor. A ver. Dice, desde el verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ellos dicen, ya ves, el mismo apóstol Pablo, como vi un video del hermano Hazaziel, dice, él estaba seguro y sabía que la salvación se perdía. Y yo, ¿dónde dice que la salvación se pierde? Para empezar, no hay ningún versículo que diga eso. No existe versículo en toda la Biblia que diga que la salvación se pierde. No existe versículo en la Biblia que diga que tú te vas a desregenerar. No existe versículo alguno que diga de que tú vas a salir de la mano de Dios. En ningún momento. Así que hay que tener eso bien claro. Acá el Señor está hablando a través de su apóstol, de los derechos del apóstol Pablo para su apostolado, y luego nos habla acerca de sus esfuerzos por hacer las cosas. Y Él viene a decirnos de que Él es el verdadero apóstol del Señor, y que Él no está haciendo las cosas por las puras. Él no está tirando la semilla al aire, Él no está haciendo las cosas sin sentido. Él está obedeciendo los mandatos de Dios, que le ha mandado con toda firmeza a predicar el Evangelio a todas las naciones donde Él sea enviado. Entonces debemos entender cuando Él dice que Él mismo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, quiere decir que su ministerio no tenga fruto y que sea descartado. Eso no quiere decir que se va a regenerar. No quiere decir que se va a regenerar. Es como cuando le quitan su candelabro a una iglesia, es que Dios cierra esa iglesia. No es que toditos pierden su salvación, que también he escuchado por ahí eso, pero es un poco más sacado del cuadro ya esa interpretación. Que no la voy a poner hoy día por respeto a los hermanos, porque no creo que todos utilicen este texto de Apocalipsis, ¿no? Pero bueno. Entonces, en este caso, algunos dicen, pero también en Hebreos vemos textos que hablan de la pérdida de salvación. Vamos a verlos, pues. En Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice en el verso 3. Dice, primero, desde el verso 1 lo voy a leer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios
juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según la voluntad. La epístola a los Hebreos es una epístola que fue escrita más o menos en el año 67. En el año 67 después de Cristo, más o menos unos 3 años antes de que fuera destruida Jerusalén. Bueno, entonces vemos que Israel iba a ser destruido. Israel iba a ser destruido y el Señor les envía esta carta a través del autor para advertirles que se arrepientan y que se den cuenta, empezando desde el capítulo 1 hasta el final, que Jesús es el Mesías, Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Jesús es el templo, Jesús es el Cordero, Jesús es el profeta, Jesús es el sacerdote, Jesús es el Rey, el Salvador de su pueblo. Eso es una advertencia final para aquellos que estaban retrocediendo y cayendo en apostasía, para aquellos que estaban escuchando la amenaza de la bestia. Roma, que es la bestia, estaba amenazando con una especie, digamos, de extorsión, con una especie de extorsión económica, una extorsión económica que los hacía impedirles comprar o vender en el caso que ellos no se rindieran ante el César como si fuera Dios, aquel que se centra en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Y esta bestia era apoyada por el falso profeta, es decir, el falso sacerdocio de Jerusalén, el falso sacerdocio israelita, que cuando le convenía estaba de parte del César. Incluso acusaba a los que no querían someterse y querían convertirse en cristianos de sediciosos para que el César los exterminara, para que el César los matara, así como acusaron a Jesús. Y ese es el contexto de la carta a los Hebreos. Y en ese contexto les está diciendo que cómo escaparán si descuidan una salvación tan grande, después de haberles hablado en el capítulo 1 que Dios ha hablado a través de su Hijo y que el Hijo es superior a los ángeles, que el Hijo es Dios el Mesías. Entonces acá no les está hablando que la salvación se pierde, le está hablando a los hebreos: despierten a la realidad que Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Arrepiéntanse, no se pierdan esta salvación. El Mesías ha venido y ustedes lo crucificaron. El Mesías ha venido y ustedes lo han rechazado. El Mesías ha venido y muchos de ustedes lo han aceptado superficialmente porque luego están tratando de retroceder por una amenaza. Y eso es lo que está enseñando. Eso es lo que les está enseñando. Vamos a ver otro texto de Hebreos. Acá está. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 6, que también es un texto que usan mucho para decir que la salvación se pierde, y no tiene nada que ver. Recuerda que seguimos en esto, ¿eh? Seguimos con la misma línea del contexto histórico por el cual fue escrita la carta, que ya te acabo de decir. Es decir, la apostasía de aquellos que dicen ser cristianos judíos y otros judíos que no han creído. Y dice, en el verso 4, que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vergüenza, o sea, a vituperio. Y ellos dicen, ya ves, entonces ya, la salvación sí se pierde. No tiene nada que ver. Les está diciendo que es imposible que aquellos que hicieron una profesión de fe y confiaron en el verdadero Cordero, ahora están retrocediendo y están de nuevo yendo a sacrificar corderos por miedo a esta extorsión económica, por miedo a que el falso profeta los acuse con la bestia, con el César, y ellos puedan ser asesinados o morirse de hambre. La verdad no tiene nada que ver aquí con eso. Está hablando que Jesús es el verdadero sumo sacerdote, es el único sumo sacerdote, y que ningún otro sacrificio, por más fe que tengas, te va a salvar por más fe que tengas. Cristo es el verdadero Cordero y consumado está. Léelo todo desde el capítulo 5 y el capítulo 6, léelo completo para que te des cuenta. No tiene nada que ver con desregeneración. Acá está hablando de apostasía. Apostasía puede haber, como vimos al principio. Dices que eres cristiano, pero por cualquier razón ya no lo eres. Pero no significa que naciste de nuevo. Hiciste una profesión de fe. Estabas en el pacto con Dios, pero no naciste de nuevo. No se pierde una salvación. No se pierde la salvación. Más bien estás descuidando la salvación de Dios al no haberte arrepentido nunca y nunca fuiste salvo. La salvación está ahí para que vengas y tomes gratis del agua de vida y tú no la tomaste. La menospreciaste. Dijiste ser cristiano. O por otro lado, nunca viniste a Cristo. Y eso es lo que pasa.
No tiene nada que ver. Acá hay otro texto más, en el capítulo 10, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 10. Mira, en el verso 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Wow, este texto es bastante difícil. Si tú dices que la salvación se pierde, querido pastor o hermano, ¿por qué luego los llamas al altar a reconciliarse? Si tú fueras consecuente con este texto que usas, deberías entender que el que pierde salvación ya no la puede recuperar, porque el que peca ya no queda más sacrificio para él, ya no tendrías que arrepentirte más, como dice también en el capítulo 6, ¿no? Dice que es imposible que los que gustaron del gozo celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean renovados de nuevo. Si tú pierdes la salvación, o sea, te regeneras, ya no, Dios no te regeneraría otra vez. No te va a estar anotando en el libro de la vida, borrando, anotando, borrando, anotando, borrando, y tú sacando Apocalipsis de contexto para argumentar a favor de eso. ¿Dónde dice eso? En ningún momento las escrituras te están diciendo en Hebreos que la salvación se pierde, que tú te desregeneras y luego te vuelves a regenerar cuando sales a un supuesto altar del siglo XX. No, hermano. Ya no quedaría más fuego, no quedaría más que fuego para ti. Pero aquí no está hablando de eso, está hablando justamente tanto el 6 como como el 10, capítulo 10, habla de la recaída, o sea, del retroceso. Aquel que retrocede para perdición, aquel que retrocede a las viejas usanzas judaicas, aquel que retrocede a la religión del Talmud, aquel que retrocede abandonando al Mesías que tenían ahí en la punta de la nariz, como hicieron muchos cristianos del siglo I. El Mesías que acababa de venir, el Mesías que acababa de resucitar y en gloria estaba en el cielo, el Mesías que les estaba advirtiendo en esta carta, un poco en breve regreso, y eso pasó. En el año 70, 3 años después de esta carta, fue destruido Jerusalén para siempre, porque el Estado que está ahora ahí no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia, con el Israel traidor, y menos con la iglesia. Es un país como Chile, como Irán, es un país nada más. Entonces, ¿por qué utilizan la carta de los hebreos para la pérdida de salvación? No tiene sentido, querido hermano, no tiene sentido. No hagas decir a Dios algo que no dijo. Te lo suplico, por favor. Ni Hebreos 6, ni Hebreos 2, ni Hebreos 10 hablan de desregeneración, de pérdida de salvación, de que una criatura nueva se vuelve vieja otra vez. No. Es como Judas, gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. Dios los usó, como a Saúl. Pero simplemente no nacieron de nuevo, como a Balaam. Pero no nacieron de nuevo, ¿te das cuenta? Entiende eso, por favor. Bueno, vamos a Timoteo ahora. Segunda carta a Timoteo, en el verso 4, capítulo 4, verso 10, nos hablan acerca de Demas. Demas es un hombre que en Colosenses y en otras cartas Pablo habla de él como a Filemón también habla de él, como que es un amigo en la fe. Pero en Timoteo dice, porque Demas, segunda Timoteo capítulo 4, verso 10, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Mira, si tú te das cuenta, aquí habla como si Demas, incluso Tito, lo hubieran abandonado. Pero al que enfatiza que es un abandono total es a Demas. Entonces es posible que Demas no haya sido creyente, no dice, y Demas perdió su salvación y se regeneró, en ningún momento. Conociendo la doctrina de la justificación por la fe, conociendo la doctrina de la regeneración, tú te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver. No puedes usar la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10, para decir que Demas perdió su salvación. Él era un apóstata nada más. Los apóstatas se hacen pasar por cristianos. Como te dije este rato, se disfrazan de ángeles de luz, pero sirven a Satanás. No tiene nada que ver con la pérdida de salvación. No tiene nada que ver con una desregeneración. Entonces, querido hermano, por favor, no uses la Biblia fuera de contexto, haciéndole decir a Dios algo que no dijo. Por favor, te lo suplico. Vi un video que me mandaron del siervo Guille Ávila, y voy a tocar solo 2 textos porque la verdad no vamos a tener mucho tiempo, pero utilizó 2 textos de Marcos. Después utilizó un montón de textos de Ezequiel que no tienen nada que ver, pero voy a utilizar unos textos que utilizan más los pastores por acá que he escuchado, que es Mateo capítulo 10,
Y recuerda que el siervo Gigi Ávila no era un buen trazador de las escrituras. Dios lo usó para evangelización y nada más. Él no es un teólogo, su palabra no es autoritativa en cuanto a academicismo, en cuanto a exégesis. Entonces sería bueno que busques otros comentarios. Bueno, dice Mateo 10, capítulo 10, ¿no? Verso 22, acerca de lo que habría de ser la destrucción de Jerusalén, acerca de lo que habría de ser la persecución de los discípulos de Cristo en ese siglo, y dice, y seréis aborrecidos, ¿no? De todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huirá la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Es decir, está hablando de esa generación. Ustedes que me están viendo, dice, no terminarán de recorrer todas estas ciudades de Israel antes de que yo venga. ¿Y cuándo vino? Cuando destruyó Jerusalén en el 70. Por eso en otros textos, en el capítulo 24, dice, esta generación, no pasará esta generación. No está hablando del fin del mundo, está hablando de ese momento. Por eso ahí habla de la perseverancia de la iglesia, de soportar esos momentos de persecución antes de que venga la tribulación contra Israel. ¿Dónde dice que acá está hablando de que perseveres para que no te desregeneres? Y el siervo dice que aquí tienes que perseverar porque si no te pierdes. Porque si no, tú habías sido bautizado y todo y luego te vas para atrás, ya nunca más y te puedes ir al infierno. O sea, alguien nacido de nuevo se puede ir al infierno, incluso dice. Y que acá dice la cuestión es perseverar para ganar tu salvación. Ahí esas palabras que usa, la verdad, denotan bastante cercanía incluso con Pelagio, no con los semipelagianos. Eso de ganar es como si tú ya dejaras a Cristo por completo. Yo sé que el siervo ya no quiso decir eso, pero medita antes de repetir los versículos que te aprendiste en sermones del siervo Gigi. Fuera totalmente de contexto, esa predicación está muy mal. Así que no puedes aprender doctrina del siervo. Aprende de su fuego, aprende de su valentía para predicar, pero no aprendas doctrina porque está muy mal. Felizmente él nunca ha negado doctrinas fundamentales como la Trinidad, la inspiración plenaria de las Escrituras, la expiación sustitutiva, siempre ha llamado al arrepentimiento y fe. En eso estamos bien. Por esto digo el siervo Gigi. Pero en cuanto a doctrina está muy mal. Ni siquiera tenía claro algo tan básico como la doctrina de salvación. Así que no hagas teología de lo que dice un pastor por internet. Lo mismo veo de este chico Hazaziel que me pasaron. No sabe lo que está hablando. Agarra versículos y dice lo que se le viene, cualquier cosa. Y eso está muy mal. Acá no habla... La doctrina de la perseverancia de los santos no tiene nada que ver con estos versículos. ¿Entiendes? Vamos a leer un último texto antes de empezar ya la doctrina en sí. En este mismo Mateo vamos, en Mateo capítulo 24. Vamos a ver Mateo capítulo 24 para que entendamos. Mira lo que dice el verso 10 al 13. Dice, muchos tropezarán entonces. Mira, recuerda, si tú lees aquí el capítulo 24, incluso hasta el subtítulo de la Reina Valera dice, Jesús que predice el fin del mundo, no, el fin de Jerusalén, porque dice la destrucción del templo, y eso fue en el año 70. Dice, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya ves, dice, entonces ya fue predicado a todo el mundo, ¿no? En Romanos, Pablo dice que se alegra de la fe de Roma, que en todo el mundo se sabe de la fe de los romanos. Pero eso no significa que se sabía en China, que se sabía acá en las tribus de los mayas y de los incas. No. Bueno, las culturas precolombinas en ese tiempo. No era así. Cuando ellos hablan de mundo, generalmente se habla del mundo conocido. En ese tiempo era la jurisdicción del Imperio Romano, lo que se llama la Eucomene. O sea, todo el mundo que ellos conocían. En todos esos lugares se llegó a predicar el Evangelio antes del 70, ¿sabías? Todo ese sector fue conquistado por el cristianismo. Se llegó a predicar antes de que el emperador Tito destruyera Jerusalén en el año 70. Y con eso desaparecería el templo y la religión judía que se había apartado realmente del Señor. Y con eso nunca más volvió a existir Israel, el étnico, porque el Israel de Dios
O sea, el verdadero judío, como dice Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, es el que cree. El hijo de Abraham verdadero es el de la circuncisión en el corazón y no el de la carne. Es decir, la iglesia, el Israel de Dios, siempre ha estado ahí y siempre estará. Amén. Bueno, entonces hemos visto que este versículo también está fuera de contexto. Estos dos versículos hablan de la destrucción de Israel. No está hablando del fin del mundo, tampoco de la salvación soteriológica o de alguna especie de regeneración en caso que no soportaras la tribulación de ese tiempo. Entonces no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, hermanos. Bueno, entonces vamos a empezar con la doctrina de que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, hermano. Apúntalo y estúdialo. Ahora, esta doctrina de que la salvación no se pierda tiene un nombre más antiguo que se llama la perseverancia de los santos. Y la descripción más sencilla de la perseverancia de los santos es que una vez que soy salvo realmente, siempre soy salvo. Algunos lo utilizan de una manera incluso, han tratado de hacerla mala esta frase, ¿no? Seguro eres de los que dicen salvo, siempre salvo. Bueno, sí, pero no significa que uno va a hacer lo que quiera. Porque rápidamente te dicen, entonces tú eres de los que dices que uno puede vivir como le da la gana. No, yo no he dicho eso, eso lo dices tú. Y te lo ha dicho alguien. Porque lo estás repitiendo como loro. Porque eso es lo que dice Gillavi. Eso es lo que dice el pastor Swagart. Eso es lo que dicen un montón de hermanos que creen que la salvación se pierde. Repiten como loros nada más, sin demostrarme con las escrituras dónde está que los que creemos que la salvación no se pierde dice eso. Y me muestran un solo pastor que diga eso. Swagart en un video incluso inventa historias. Y dice, yo conocí un pastor bautista todavía, dice, porque como que hay unos círculos en donde hay una competencia, no sé por qué, entre bautistas y pentecostales, no sé por qué. Y tratando de hablar mal de la iglesia bautista, Swagart, muy mal este pastor, hablando mal, y luego tendría en su vida él el fruto de su lenguota, ya eso lo investigarás tú, pero hablando mal de un pastor, diciendo de que él le preguntó y que el pastor le dijo que aunque tú seas homosexual, drogadicto y sigas en eso, eres salvo. Y eso es una mentira, porque ningún pastor bautista, seguro tú como estás viendo, dirías eso, ¿verdad? Dice, Swagart estuvo mintiendo. Se inventó una historia para manipular a las personas. Y entonces tampoco eso es la Biblia. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que diga un pastor sensacionalista que grita. He visto después ese pastor falso judío también diciendo que la salvación sí se pierde y que los que dicen que no se pierde están diciendo burradas. Y ese es su argumento, no lo prueba con la Biblia, no prueba nada. O sea que es como si le creyeras a un político que está hablando, Muéstralo con las escrituras, a ver si te atreves. Eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, no debemos creer solo cualquier gritón, a cualquier bullanguero, sino vamos a las escrituras a creerle a Dios, a creerle a la voz misma de Dios, sin lentes predeterminados que nos digan qué hay que ver ahí. Mira lo que Dios quiere que veas. ¿Ven? Ahora, lo que nosotros enseñamos es que una persona nacida de nuevo, y es lo que ha enseñado la iglesia por 2000 años, a excepción de algunos que aparecieron ahora recién en el siglo XX, hasta tanto los arminianos como los calvinistas, luego ya en los últimos 500 años, es que los que han nacido realmente de nuevo no se pueden perder y nunca van a ir al infierno, porque Cristo es su Salvador, Cristo es su identidad, ¿entiendes? Entonces la expresión perseverancia de los santos enfatiza que los cristianos, o sea, son los santos, Pablo los llama así en sus cartas, perseveran en la fe de Cristo como Salvador. Y no es que a veces creerán y otras no, sino que seguirán creyendo por siempre, en medio de sus caídas, en medio del sufrimiento, porque como en el Salmo 51 vemos, un verdadero creyente le duele caer, un verdadero creyente se arrepiente constantemente, un verdadero creyente es consciente que es un pecador salvo por gracia, no es un santurrón que logra su salvación. Y ahora, en Filipenses capítulo 1, verso 6, vamos a ver una de las bases por la cual nosotros creemos en la perseverancia de los santos. Y es porque simplemente Dios persevera. Dios persevera en salvarnos. ¿Tú crees que alguien va a detener a Dios en su perseverancia? Dios está interesado en salvar a su pueblo, a quien escogió antes de la fundación del mundo y por quien murió efectivamente. ¿Su sangre no vale para ti? ¿No le estás quitando poder a la cruz, poder a la sangre de Cristo? No, pues. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, el verso 6, dice que estando persuadido, o sea, el apóstol Pablo disculpa al hermano Hazaziel,
no estaba convencido que la salvación se pierde. Al contrario, él estaba convencido que no se pierde. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te das cuenta? En realidad la perseverancia de los santos depende de la perseverancia de Dios. Como Dios persevera en su amor hacia su iglesia, en ponernos el querer como el hacer para avanzar, la iglesia avanza porque Dios así lo quiere. Entonces la perseverancia de los santos se puede comparar a la providencia de Dios, ¿no? En el mundo natural Dios no solo creó el universo, sino que también lo sostiene. Si retirara su poder por un instante, el universo caería todo, pero el universo no cae, tampoco caen sus salvos. ¿Por qué? Porque su sangre ha sido dada por ellos. Dios creó y sostiene el universo. Y Dios hizo una nueva criatura y sostiene a su pueblo. Lo es igual en la vida espiritual, ¿ves? ¿Entiendes lo que dice Filipenses? ¿Entiendes lo que dice todas las cartas paulinas? ¿Te has leído toda la Biblia? Lee la Biblia por completo, hermano. No saques versículos así nomás como los que cité, como si fueran un horóscopo y una centuria de Nostradamus, y te inventes una doctrina. Investígase cuánto que se cree eso. Investígase cuánto que se cree lo que tú dices creer. Y no te cierres, sé sincero con Dios. Así se enoje tu pastor, así se enoje la denominación. Tienes que estar sincero con la palabra y con Dios. Porque yo prefiero ser rebelde a una denominación o a un siervo sincero pero equivocado a ser rebelde a Dios y a su misma palabra que me está hablando. Entonces, digamos que la perseverancia de Dios en preservarnos es lo que nos da la seguridad eterna. Llamémosle también la preservación de los santos, ¿no? La preservación, la perseverancia de los santos pone de relieve que el hombre es preservado por Dios. Él pone en nosotros el querer como el hacer, nos mantiene, nos protege de manera que nadie nos arrebata de su mano, como vemos en Juan, capítulo 10. En otras palabras, entonces la perseverancia de los santos significa igual seguridad eterna, igual la salvación no se pierde. La persona que pone sinceramente su confianza en Cristo se arrepiente, cree, nace de nuevo, está a salvo, nadie le puede hacer retroceder, irá al cielo y estará en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. Está segura para siempre, no solo por un tiempo. El hermanito actual semipelagiano, que cree que la salvación se pierde, enseña lo contrario. Enseña que alguien puede nacer de nuevo, que ha sido salvado de la muerte, pero luego puede morir. Enseña que la salvación no es incondicional, que el amor de Dios no es incondicional, sino que es condicional, porque depende de ti, porque si tú perdieras la salvación, estarías de nuevo bajo la ira. O sea, ya no estarías bajo el amor de Dios, estarías bajo la ira. Recuerda que los que no son salvos están bajo la ira de Dios. Y tú lo sabes. Juan capítulo 3, 16 al 18, Efesios capítulo 1, somos hijos de ira, estamos bajo la ira si no tenemos a Cristo. Entonces tú dices, Dios te ama y luego ya no te ama, y luego sí te ama y luego ya no te ama, sales al altar te ama, caes no te ama. ¿Qué clase de Dios estás predicando? El de la Biblia no es. Entonces, hermano, yo te llamo a reconsiderar, ¿no? ¿Quién es el que decide tu situación final? ¿Tú o el Señor? Entonces, vamos a la base bíblica ahora sí. La doctrina de la salvación no se pierde, o sea, de la seguridad de salvación, o la de la perseverancia de los santos, o la de la preservación de los santos, como quieras llamarle, la seguridad está basada en el decreto eterno de Dios que vimos hace 2 clases. Está basada en la predestinación, la elección de amor sin condiciones de Dios que vimos hace 2 clases. En Romanos capítulo 8, verso 29, Pablo dice que aquellos que Dios conoció antes, es decir, de antemano, también los ha predestinado al cielo. Y aquellos a quienes ha predestinado, o sea, trazó su destino antes de la fundación del mundo, los llamó dentro del tiempo y el espacio creados. Los justifica por Cristo y los va a glorificar finalmente. Si alguien pudiera salirse de la mano de Dios, de regenerarse, como enseñan algunos hermanos, entonces la predestinación de Dios es fallida. ¿Cuál es la intención de la cruz? Cuando Cristo tenía en su corazón a aquellos a quien el Padre le dio, y Él no los echa fuera, dice, y no perderé ninguno de los que me diste, así dice Jesús, pero Él va a la cruz y muere por los que le dio su Padre, y luego cuando resucita, su Padre le dice, bueno, algunos se fueron, pues de los que te di, no los cuidaste bien. ¿Qué clase de Jesús te estás predicando también? El de la Biblia no es, ¿ves? Deja de poner el énfasis en el ser humano y mira lo que hace Dios. Demasiado le pones énfasis al ser humano y te olvidas del poder de Dios. Incluso dices, pero entonces no es justo. Claro que es justo. Justo es que nos mande a todos al infierno.
pero justo también de que si Él paga por nosotros, nos salve, porque ya pagó por el pecado de nosotros. Nada nos puede separar, hermano, del amor de Dios en Cristo Jesús. A alguien que realmente ha nacido de nuevo, que no ama su pecado, que le duele caer, porque tiene un nuevo corazón, porque es una nueva criatura. El apóstol Pablo dice en Romanos 8 también, pero en el verso 38, vamos a leerlo. Dice, verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. En la perseverancia de los santos no hay absolutamente nada en este mundo, presente, pasado, futuro, que pueda separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, Él es tu identidad. 1 Corintios 12:13 dice que fuiste bautizado, sumergido en un cuerpo. Y la justificación por la fe habla acerca de que tú estabas sucio, Cristo es perfecto. Cristo cargó tu suciedad y Dios la castigó en Él. De modo que ahora Él comparte su perfección contigo. ¿Cómo te ve Dios? ¿Has estudiado la justificación por la fe? Si no has estudiado la justificación por la fe, no eres evangélico. ¿Qué clase de doctrina de justificación tienes tú? Medítalo. Medítalo. Si Cristo ahora, ¿cómo me ve? Aún en medio de mis errores. ¿Cómo me ve? ¿Cómo te ve a ti en Cristo Jesús? ¿Ve la perfección de su Hijo o ve tus obras? Tu pecado va a tener consecuencias, pero eso no va a mover ni un centímetro tu situación ahora delante de Dios, ahora que Él ha pagado tus pecados presentes, pasados y futuros. Va a disciplinarte, va a haber consecuencias, pero nadie te mueve de ahí. Y tu corazón nunca va a decir, entonces hago lo que quiero. No, ningún predicador de la gracia dice eso. Nadie. Si tú dices eso, estás mintiendo. Lo dices solamente para poder utilizarlo de argumento para tu postura, lo cual mostraría una terquedad, ya que la Biblia no enseña lo que tú dices. O sea, medita lo que estás haciendo, porque Dios no es un Dios que cambia, que me hace nacer de nuevo, luego caigo, estoy bajo la ira otra vez, ya no me ama, salgo a un altar, luego me ama de nuevo, luego vuelvo a caer, luego altar, a caer, y ese es el sistema que han creado. Se olvidan que dice la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice, yo Jehová no cambio. En la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios no es como un niño a quien hoy día le gusta un oso de juguete, pero mañana lo deja al lado de un rincón, no, ya. O no es como una niña de que le gusta que le hagan tal peinado, pero mañana se peina de forma diferente. Dios no es caprichoso, Dios no es excéntrico. Dios es inmutable, estudia los atributos del Señor. Por eso el apóstol dice, ¿no? En Filipenses 1, como te acabo de leer, persuadido estoy de esto, dice, porque conoce a su Dios. Estoy convencido, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, amigos filipenses, macedonios, griegos, las perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si Dios comienza una obra en los filipenses y en su iglesia, entonces la concluirá, como dice la palabra. Y eso no es nada más que lo que acompaña a la doctrina de la perseverancia de los santos. Depende de la perseverancia de Dios, ¿ves? ¿Te das cuenta entonces? La causa del amor se encuentra en Él y no en nosotros. Él no ve algo para determinar si nos ama o no. Él ve la perfección de su Hijo. Porque en nosotros, ¿qué vería? Solo hacedores de maldad. Y simplemente nos echaría fuera. Y recuerda, no tiene nada que ver con alguien que nunca nació de nuevo, y se alejó de la iglesia. Hay un montón de personas que están 30 años en una iglesia y se alejan. Nunca nacieron de nuevo. No perdieron la salvación, ¿ves? No es que perdieron algo, nunca la tuvieron. No, pero yo lo vi que oraba, que ayunaba, eso lo hace hasta el diablo. Cualquier ayuna, cualquier hora. Eso no es lo que evidencia una verdadera salvación. Que te pongas corbata, faldotas, o que no te las pongas. No, o que comas esto, o que no lo comas. Eso es otra vez regresar al legalismo del siglo I, ¿ves? A los judaizantes, que te juzgaban por todo lo que hacías, por si celebrabas cumpleaños, esto, que hago, lo otro. No te engañes. No te engañes. Entonces nuestra seguridad está en que Él mismo nos eligió y Él pagó nuestros pecados en la cruz. O has estudiado también la doctrina de la cruz, me imagino. Sino, ¿qué evangelio estás creyendo? ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Quitó la culpa de su pueblo, aplacó la ira de Dios. ¿Sabes qué es propiciación, no?
¿Aplacó realmente la ira de Dios? ¿Para ti no? ¿O solamente hizo una cosa simbólica para que después dependa de ti? Entonces realmente ahora te das cuenta que es muy grave y bastante antibíblico decir eso de que la salvación es como esta Biblia que te regalo y que es por gracia y te la regalo sin que te la merezcas, pero luego yo tengo que cuidarla como si fuera un objeto. Te digo una cosa, la salvación no es el regalo, Cristo es el regalo y por lógica te salvas. Cuando Dios te regala a su Hijo, cuando Dios te escoge para que estés en Él, eres salvo. Como consecuencia de esa elección, como consecuencia de esa expiación que Él hizo. No es que la salvación te regala, ¿ves? La salvación es una consecuencia del regalo más grande. El Evangelio mismo es Dios. Dios es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Y tú no puedes acusar a tus ovejas o a tus hermanos de que perdieron su salvación solamente porque cayeron una vez o han caído y sacarles un altar a manipularlos psicológicamente. Ni tampoco te puedes autocondenar tú. Tienes que arrepentirte por haberle fallado a un Dios santo siempre, todos los días. Y rendir cuentas siempre, nada más. Porque tienes un Padre que te ama y que te va a disciplinar y que te va a conformar, te va a ayudar a mortificar tu pecado para que te acerques más a la imagen de Cristo. Así vivas 20 años o 90 años. Romanos 8, 33, 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Por eso te estoy invitando a que veas que si realmente has estudiado la justificación por la fe. Entonces, no hay otro fundamento, ¿ves? Los argumentos que acabamos de ver hace rato, que los versículos que utilizan los hermanos que dicen que la salvación se pierde, no tienen sentido. Cuando vemos toda la Biblia, no tienen sentido. Están usándolo mal. Cuando vemos las doctrinas básicas, evangélicas básicas, ¿tá? Como la justificación por la fe, no puede haber pérdida de salvación. Vemos la expiación que trae propiciación de la ira de Dios sobre su pueblo, no puede haber pérdida de salvación. Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? Y todavía lo hablan con mucha seguridad. Ten seguridad que Dios te va a juzgar más bien. Vamos a otro punto que es la vida eterna. Un argumento poderoso que ha tenido toda la historia de la iglesia a favor de la seguridad eterna, de la seguridad que tenemos en Cristo, es que Cristo mismo dice que nos va a dar vida eterna. Vamos a ver el libro de Juan, por ejemplo. El libro de Juan, capítulo 3, verso 16, el más famoso de todos, que dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no, de repente tú dices, no es vida eterna, es vida condicional. O sea, ¿tú serías capaz de corregir a Jesús? No, disculpe, Señor, pero tú das vida condicional nomás, porque después depende de mí. Eterna, hermano, eterna. Apúntalo bien, subrayalo ahí. En Juan capítulo 3, verso 36 también dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no, la ira de Dios está sobre él. Acá hay una diferencia. Dios te ama, vida eterna. No te ama, ira de Dios. ¿Estás en el amor de Dios o no? ¿Te has arrepentido y has venido o no? ¿Te das cuenta? ¿Estás en la ira o has venido a la gracia eterna? Para que tengas vida eterna. Entonces ten cuidado con lo que estás predicando, en serio. En Juan capítulo 5, verso 24, dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Tiene vida eterna. Entonces, ¿por qué el siervo G. Ávila dice que el que oye la palabra y cree en Jesús no tiene vida eterna? Está condicionado a que tú perseveres y si no te vas al infierno. Y tú le crees. No, es que el siervo dijo. No te importa lo que dice el siervo Juan, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, Dios mismo te dice y tú no crees. Te dice un hombre y sí le crees. En la carta primera de Juan, por ejemplo, en versículo capítulo 5 también, en el verso 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepas que tienes vida eterna, ¿ves? Despierta. Tú no tienes vida condicional. Entonces Dios nos dice, tienes vida eterna. El creyente tiene vida eterna. No la vas a alcanzar al futuro, sino que desde ahora la posees. Dios no va a estar recuerda que el juicio final no es un juicio para ver Dios, a ver quién se fue al infierno y quién no, como si no supiera. Algunos dicen, entonces es un Dios determinista, entonces es culpa de Dios. Blasfemo. No seas blasfemo, por favor. Entonces, hay que entender que la vida eterna significa vida para siempre. O de otra manera, que si eres salvo, verdaderamente naciste de nuevo. Si no estás evidenciando, no eres un sinvergüenza, estoy hablando de verdaderos salvos, eres siempre salvo.
siempre por siempre. Entonces, si la teoría semipelagiana actual fuera cierta y un creyente que ha nacido de nuevo pudiera desregenerarse y pudiera perder la fe y decir que que es el creyente pero que luego se va a perder, se podría decir que la verdad es tenemos un Dios cambiante, un Dios mutable, una sangre de Cristo que no asegura, un Dios que murió solamente potencialmente y todo depende del hombre y no de Dios. Nosotros tenemos o sea, nuestro factor de voluntad es más que el de Dios, porque a veces nos acusan de que estamos diciendo que el hombre no tiene voluntad. El hombre la tiene, pero es como un cerdo, pues. El cerdo tiene toda la voluntad para ir a donde quiera, pero ¿qué quiere hacer el cerdo? ¿Comer pastos verdes o comer basura? El cerdo va siempre a la basura. ¿Qué tiene que pasar? Tendría que nacer de nuevo, pero como oveja. Pues eso tiene que pasar, como le dice el Señor a un fariseo. Como le dice el Señor, Nicodemo, tú tendrías que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda pensando, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Tenemos que nacer de nuevo, pues. Nacer de nuevo. La salvación no es solamente, repite la oración y ya acepta Cristo en mi corazón. Entonces, por eso yo creo que ellos hasta han creído, muchos hermanos, de que la salvación es eso. Cambio de mente y luego puedo volver a cambiar de mente y retroceder. No, es una transformación, hermano. Es vivir de nuevo. No es solamente para un cierto tiempo. En Juan capítulo 6, verso 51 dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, dice. Y en Juan capítulo 11 vemos, ¿no?, que aunque estemos muertos, viviremos. No dice posiblemente. Entonces, yo sé que tú de repente sí hablas de la palabra vida eterna, pero siempre estás hablando en un contexto de ganártela. Y no te la puedes ganar, pues. Si te la estás intentando ganar, vas a perderte. Porque desde es un legalista que no confía en Cristo, sino en tus obras para sostenerte. Y la palabra bien claro dice que el que busque su vida la perderá. Y eso era el contexto de los mismos judíos, que intentaban ganarse su salvación o sostenerse con obras, o sea, o evidenciarla con tradiciones y obras. Y todo eso es terrible, hermano. En Juan capítulo 6, verso 39, mira, lo vamos a leer, para ver si tú le vas a dar la contra a Cristo. Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Tú le vas a dar la contra al mismo Señor? Si quieres, dale la contra, ¿ya? Pero si le vas a dar a Cristo, no a nosotros. Dice, y esta es la voluntad del Padre. O sea, esto es lo que ordena. La voluntad del Padre que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré el día postrero. ¿Qué tal? Y dice, en el verso 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Vamos a ver, acá dice vida eterna y que no pierda yo nada. ¿Se pierden los que están en Cristo? ¿Se pierden? Jesús acaba de decir que todos aquellos que el Padre le ha dado vendrán a Él. Y en el verso 34 dice que, el 37 dice que Él no les va a echar fuera. Luego dice que tendrán vida eterna. Y luego dice de que no perderá ninguno. Nadie de los que me dará se perderá. Nadie. Es más, a todos los resucitaré el día postrero. O sea, todos serán resucitados para bendición. Esa es la perseverancia de los santos. La seguridad en Él. No en lo que yo haga. Lo que yo hago, las buenas obras, por las cuales Dios predeterminó esas obras para que yo ande en ellas, Efesios 2:10, vienen por un corazón que ama a Dios tanto, que quiere servirle con todo su corazón, en medio de mis errores humanos actuales. Pero no es una ley que yo tengo que hacer para poder salvarme o para poder mantenerme, no. ¿Te das cuenta? Estás poniendo la carreta al revés. Y vamos a otro texto, que algunos cristianos, cuando se los dices, me acuerdo que lo sacaron de contexto horrible. Mira, vamos a leerlo ya, del verso 27. Dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna otra vez. Y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Le vas a dar la contra a Cristo? Vida eterna, dice. Y solo este término es suficiente para probar para la perseverancia de los santos. Y que la salvación no se pierde. Porque si una persona se aparta de la fe una vez que dice haber creído,
Entonces no hay nada eterno en la vida de esa persona. Nunca creyó, ¿ves? Nunca nació de nuevo. No perdió nada, no lo tuvo. Porque Jesús dice vida eterna. Y dice, dos, no perecerán jamás. Entonces, si como decían los arminianos antiguos, tú puedes caer de la gracia si pierdes la fe, o como dicen los hermanos semipelagianos actualmente, que se te regenera, que se pierde la salvación. Entonces, acá dice que no perecerán jamás. Estarían dándole la contra totalmente a Jesús. ¿Y tú le quieres dar la contra a Jesús? No, pero algunos dicen, pero se pueden salir de ahí. Acá dice que no se pueden salir de su presencia. Nadie las arrebatará de mi mano, dice. Jesús es demasiado preciso. Nadie puede hacer que una de sus ovejas se pierda. No puede hacerlo el diablo, ni los falsos maestros, no pueden hacerlo el mundo, la cosmovisión anticristiana del mundo. Ni siquiera uno mismo se va a desear arrebatarse nunca de las manos de Jesús. Es imposible, no puede hacerlo nadie. Nadie, dice nadie. Están en mi mano y en la mano del Padre. Nadie. Entonces, si tú dices que sí, le estás dando la contra a Jesús, por Dios. ¿Qué estás haciendo? Esta es la prueba de que la salvación no se pierde. Cuarta prueba. Dice, mi Padre es mayor de todos, me las dio, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Están en mi mano, están en la de mi Padre. Nadie las arrebata de Dios, del Dios Trino. Él es más poderoso que todos. Más poderoso que el demonio, que tu carne, que el pecado, que la cosmovisión anticristiana del mundo. Por consiguiente, la conclusión ineludible es que nadie puede arrebatar a las ovejas del Señor de su mano. ¿Te das cuenta de la conclusión y afirmación tan poderosa de la perseverancia de los santos? ¿Te das cuenta que Jesús te está diciendo, hermano, hijo, la salvación no se pierde, pero tú estás ahí de terco dándole la contra seguro en tu corazón? Jesús vendría el día de hoy y te diría, la salvación no se pierde, pastor, la salvación no se pierde, hermano. Verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Eres como los judíos que querían mantener su salvación por obras y que no soportan la verdad tanto de que son capaces de crucificar al mismo Hijo de Dios? Medítalo en tu corazón si te estás enojando. Medítalo en tu corazón, porque no tienes argumento bíblico. Solo tendrías cosas que decir al aire, pero no tienes argumento bíblico contra Cristo. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a otro texto. Vamos a Efesios. Una vez que ya te ha quedado claro que el Señor mismo te está diciendo, te vamos a seguir hablando acerca de la seguridad. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque es el único mensaje que salva, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es la posesión adquirida? Su pueblo. Él la pagó con su sangre. Y ese sello del Espíritu Santo que tenemos ahora mientras estamos en este cuerpo de muerte, como dice Romanos 7, el apóstol Pablo, ese es el adelanto. Esa es la cuota inicial. O sea, ya estás separado para Cristo, ya tú ya eres de Él. Estás separado para que le sirvas desde ahora, ¿no? Y está sellado ahí, como en el antiguo tiempo del Nuevo Testamento, no sé, se llaman las cartas o los objetos, ¿no? Así como en la tumba de Jesús, se utilizaba un sello para garantizar la genuinidad de algún artículo, pero tú eres la posesión de Cristo y tienes el Espíritu Santo como el sello de Dios, el indicio de que un creyente pertenece a Dios y que va a ser protegido contra todo daño. El Espíritu Santo es la garantía de que el creyente no se va a perder. Así como las palabras de Jesús acaban de demostrártelo, ahora más todavía te queda demostrado. ¿Entiendes? El Espíritu Santo es la promesa de que Dios seguirá hasta la herencia completa. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, perdón. A la primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 4 al 5, dice. Desde el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacidos de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una glorificación final
Y acá habla de una herencia incorruptible, te das cuenta, reservada en los cielos para nosotros. Pedro tiene palabras muy aseguradoras, muy confrontadoras acerca de la certeza de nuestra salvación. Dice que el cristiano posee una herencia y que esa herencia se guarda en el cielo para ti. Pero quizá alguien se puede preocupar de que aunque la herencia esté ya, de repente nunca la alcanza y pueden sacar de contexto, pero Moisés no llegó a la tierra prometida, pero Moisés no fue salvo. No inventes. No estés buscando historias, no estés buscando. Somete el sistema que te enseñaron a la Biblia. Somete el sistema. ¿O quieres que Jesús venga a volverte a decir los versículos anteriores? Somete el sistema que te enseñaron a las Escrituras. Acá es maravilloso lo que dice él. Pedro pone de relieve que el cristiano no solamente es guardado por elementos débiles, ¿no? Como soldados físicos que nos pueden cuidar, nos protege Dios mismo. Y Dios es omnipotente, todopoderoso. Y por si no fuera suficiente simplemente decir Dios, Pedro le mete otro martillazo a ese clavo cuando dice que en cuanto a la omnipotencia, añadiendo la palabra el poder de Dios. Al cristiano entonces lo guarda el poder de Dios. Tú estás guardado para una herencia inmarcesible, incontaminada, incorruptible, y ya está reservada para ti, dice. O sea, está preparada para ti. ¿Por qué? Porque fuiste renacido, ¿ves? No cambiaste de opinión nada más y te metiste a la religión, decidí seguir a Cristo, no, tú naciste de nuevo, eres nueva criatura. Para terminar ya esta clase, entonces, creo que les ha quedado bien claro a todos. Podríamos hablar acá 3 horas, ¿sabes? Hay mucho, toda la Biblia demuestra la seguridad de salvación. Simplemente podríamos estudiar las doctrinas de expiación, de propiciación, justificación, y ya quedaría ahí. Pero hoy día quería hablar justamente del punto de si la salvación se pierde o no. Hermanos, conclusión, no se pierde la salvación, no se pierde. La enseñanza de que la salvación no se pierde es una de las enseñanzas más grandiosas de la Biblia. No permitas que nadie te quite el gozo si que realmente naciste de nuevo y realmente no eres un hipócrita que sí ama al Señor, o tampoco eres un hipócrita libertino, pero tampoco eres un hipócrita legalista que quiere ganarse su salvación. Si no eres uno de estos dos extremos falsos, no permitas que nadie te quite el gozo de saber que eres salvo para siempre. Es una bendición el poder hacer una vez por todas una decisión que va a fijar tu destino eterno, y es el día en que puedes hacerlo. Arrepiéntete incluso de haber pensado que te puedes cuidar tu salvación y que humanamente podías poder alcanzado a Dios, o que de repente eras mejor que otro porque el otro sí estaba más carnal que tú. Alaba al Señor Trino, alaba a Dios por su amor sin condiciones, porque no tiene condiciones, ¿ves? Debemos tener confianza en que somos salvos, basados en la Biblia, en la voz de Dios misma, en las promesas que Dios ha declarado. No por nuestras experiencias subjetivas, ¿no? No porque el hermano tal se fue de la iglesia, no porque mi hijo se tronó, se fue de la iglesia, no porque yo mismo me fui de la iglesia y luego regresé y salí del altar, y porque lloré. No importa que llores. La cosa es, realmente has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Crees que Jesús realmente murió efectivamente y no, como vimos, potencialmente, que con cualquier cosa te puede sacar de la mano de Dios? ¿Tú crees que Cristo murió realmente, efectivamente por ti? ¿Crees que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Estás confiando en ese sello del Espíritu Santo? Si no, arrepiéntete y cree. Si crees que tú tienes que poner algo de tu parte, arrepiéntete. Porque tú no eres nada comparado con la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo, con la mano de Dios, con las manos de Cristo, con el poder de Cristo, con la voluntad de Dios. Y siempre acuérdate que Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gózate en lo que dice la palabra. Al hacer eso, en lugar de estar dudando, podemos vivir con confianza, ¿sabes? Podemos tener la seguridad de la propia palabra de Cristo. Yo creo en la palabra de Cristo, no lo que dice el siervo tal. Pura Biblia tienes que ver, ¿ves? Acá las palabras que hemos estudiado hoy no son la del pastor Mega o la de alguna denominación. Hemos estudiado lo que dice la Biblia. Y nuestra seguridad está basada en la salvación perfecta y completa que Dios nos ha dado en esa cruz. Consumado es, y nadie te arrebata de la mano del Señor. La salvación, entonces, hermanos, no se pierde. Quedó claro. Bueno, espero que nos podamos ver la próxima semana. Seguimos con más clases de Campus GU y que Dios te bendiga. Hasta pronto.